Vamos amigos con la conversación de la noche y estamos acá en entrevista en vivo con el doctor José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bueno, hablemos rápidamente del referéndum que ha propuesto, obviamente lo hemos repetido y ya todo el país lo sabe y está esperando, sobre temas puntuales en el marco de las reformas políticas y también judiciales el presidente de la República, pero estamos contra el tiempo si es que esto finalmente se quiere llevar a cabo, porque creo que el 7 o el 9 de diciembre es que se quiere hacer esto del referéndum y se tiene que convocar con 60 días de anticipación. ¿Tú ves que esto es previsible, que esto es viable, no previsible, viable, que se puede sacar adelante porque tendría que suceder la primera semana de octubre la convocatoria? Claro, pero tendría que hacerse con la voluntad política del Parlamento. Claro, cosa que no existe. Hay que entender una cosa. El referéndum emana de dos fuentes. Una es la parlamentaria y la otra es la ley de control y participación ciudadana. Entonces, para desarrollar un poco esto, ¿qué ocurre? Okay. Por ejemplo, la iniciativa legislativa la tiene el presidente de la República, la tienen los congresistas, obviamente con las firmas, el jefe de la bancada y ya lo que ya conoce poco, sobre tu proyecto de ley, y la tiene la ciudadanía cuando accede por la ley 26.300 a recolectar más o menos 66.000 firmas que son, o sea, validadas. Que las recolecta, pero si no es viable, si no se da primero en el Congreso de la República. Pero para efectos de presentar una iniciativa de reforma constitucional. Okay. O sea, lo que se produce primero es una iniciativa de reforma constitucional. Entonces, vayamos. Cuando los congresistas o el presidente de la República presentan estas iniciativas y de después, reforma perdón, nos vas a puntualizar, o mejor dicho, explicar por qué has puntualizado eso de iniciativa de reforma constitucional. Claro. ¿Con qué nos estamos confundiendo los ciudadanos? Muchísimo con el tema de ¿La reforma per se? Iniciativa de reforma constitucional con el propio referéndum. Ok. Son cosas distintas. La iniciativa de reforma constitucional es una prerrogativa del presidente de la República. El presidente de la República presenta... Es un impulso político. Claro, como lo hacen los parlamentarios o lo hacen los ciudadanos cuando se organizan y cumple con los requisitos de la ley 26.300, lo que mencionaba hace un rato. Entonces, ¿qué ocurre? En el escenario de que la iniciativa de reforma constitucional salga del Parlamento o salga del Ejecutivo, del presidente de la República, ¿Que es el caso? Que es el caso, esta tiene que ir al Parlamento y ser votada en el Parlamento. Previamente debatida. Si hay una mayoría absoluta, ¿no?, de la mitad más uno, eso sí o sí va a referéndum. La única manera en que esa reforma constitucional no va a referéndum es si saca una mayoría calificada de 87 votos en una legislatura y podría exonerarse para una segunda legislatura siempre y cuando se obtenga la misma mayoría calificada. Hacia arriba, obviamente, 87 votos, ¿no? Puede ser incluso hasta por unanimidad. Colegios profesionales, gremios civiles, ¿no? Que Claro. van a adquirir un kit electoral mañana viernes y van a pedir que justamente el presidente sea el primero en firmar. Tú y yo somos ciudadanos de a pie. Él es el presidente de la República, te repito, o sea, él no puede romper este principio de neutralidad política, porque incluso hay un marco normativo al respecto. Entonces, es complicado. Se entiende de que él colocó la pelota en cancha del Parlamento para el tema del referéndum, pero el Parlamento también, por la autonomía que tiene, puede manejar sus tiempos. Y los está manejando. Hay una presión, mira, si la gente, el común de nosotros, queremos que haya un referéndum o queremos que esas reformas constitucionales se den, obviamente podemos quizás hacer esa presión ciudadana al Parlamento, pero el Parlamento, entendamos, es un órgano, o mejor dicho, un poder del Estado, es autónomo. Entonces, sí, obviamente, va a tomar sus tiempos. Eso. Pero esos tiempos le pueden costar también caro políticamente. Con la cuestión de confianza, porque va el presidente. Claro. El presidente, analicemos la situación actual en lo que se encuentra ahorita. Estos proyectos están en el Congreso. Claro. Están siendo supuestamente debatidos a una velocidad casi de tortuga y finalmente les encuentran un montón de defectos, como muchos constitucionalistas han encontrado que son bastante defectuosos. Ok, no importa, pero finalmente el presidente los presentó. El presidente, al ver que esto se demora en el Congreso y que hay una especie de boicot, que es lo que más o menos él sentiría, retira estos proyectos, se los lleva y los corrige, los mejora, los vuelve a presentar, que imagino que en algún momento eso sucederá. ¿Qué pasaría ahí? Los vuelve a presentar y el Congreso le dice, ¿sabes qué? O hay dos caminos, imagino, le aprueban los proyectos o simplemente le dicen no van. ¿Qué pasaría en ese caso? El presidente tiene iniciativa de reforma constitucional. La tiene, como la tiene también iniciativa legislativa para leyes. ¿Qué significa eso de reforma constitucional puntualmente en este caso? Constitucionalmente y por la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ellos pueden presentar este tipo de proyectos de ley o de reforma constitucional, como es el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora. Entonces, sí, efectivamente, se pueden dar cambios, pero vayamos a algo. Considero, y me gustaría puntualizar ahí,
tenemos nosotros un parlamento que va a tener políticamente un costo en cuanto a cómo maneja este tema del referéndum. Porque lo que queda claro es que la ciudadanía quiere que hayan reformas constitucionales. Si se da el referéndum, perfecto, porque la gente también de alguna otra manera no lo ve mal, lo ve bien el tema del referéndum. El presidente Vizcarra se ha legitimado mucho, a diferencia del Parlamento, que digamos ha bajado los bonos, políticamente hablando, y es más allá de un activo, con este tema está sacando un pasivo político, porque el tiempo siempre le juega en contra. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Si en algún momento, cuando el presidente Vizcarra el 28 de julio habló inmediatamente habló de la reforma constitucional, hubiese sido muy bueno que en el Parlamento diga, perfecto, la vamos a hacer, o sea, vamos a ver la reforma constitucional, la vamos a dictaminar, la vamos a votar, y aunque la votemos con mayoría calificada, igual vamos a hacer el referéndum. Porque queremos que la ciudadanía, por más que votemos por unanimidad, o sea, porque no hay impedimento para eso, por más que votemos por unanimidad, igual queremos que la ciudadanía participe y se involucre. Bueno, pero ese es un terreno ideal que jamás va a suceder. Pero digamos, políticamente les hubiese ayudado muchísimo en el Parlamento. Pero el Congreso se para poniendo, pero ahí viene el tema. Disparando los pies. Tú lo has dicho, Carla. Ahí viene el tema. O sea, ellos hacen muchas cosas que en el fondo, o sea, basándose en su autonomía y todo, pero que políticamente no son tan acertadas y obviamente... Entonces, ¿qué es lo que hoy está haciendo el Congreso que no está haciendo nada acertado? Porque cada uno está jugando su partido. El presidente está jugando desde el Ejecutivo su partido y el Congreso está jugando su partido. Ambos van a tener un costo, imagino. ¿Te puedo decir ¿no? una cosa? El Congreso, el costo será la cuestión de confianza y la posible disolución del Parlamento. No necesito... A ver... Que es una de las figuras, ¿no? Más allá de la figura de la disolución del Parlamento, habría que ver algo también, ¿no? Ellos están en un proceso de revisión y dictaminando estos proyectos de reforma constitucional. Te digo porque tuve una época en el Congreso y en una comisión particular que era la Comisión de Justicia, y veía cómo era ese trabajo de preparación de un dictamen que verdaderamente puede ser ponderado, coherente, ¿no? Un dictamen que es cuando llega el proyecto de ley y se trabaja en la comisión de manera técnica, requiere de que hayan opiniones de diferentes instituciones, públicas y privadas. Todos los entendidos en la materia tienen que intervenir ahí, ¿para qué? Para enriquecer. Son invitados a esa comisión a que participen. Y aparte, enriquecer el dictamen con sus opiniones presentadas formalmente y por escrito. ¿Eso se está haciendo en este momento? Debería estar haciéndose. ¿Por qué? Porque si hablan que se está haciendo un trabajo meditado, lo cual no es malo en el Parlamento, es muy bueno. No, está bien. Bueno, que lo hagan. Siempre y cuando estén pues requiriendo este tipo de opiniones. Pero ¿está sucediendo eso, tú que estás de cerca al tema? Mira, te podría decir una cosa. O más bien nada, están tratando de, ¿cómo se llama? ¿No? Enfriar la situación y dilatar para cansar a la otra parte y finalmente no sabemos los ciudadanos lo que va a pasar. Sería muy saludable que digan a nivel, o sea, desde un punto técnico, qué opiniones ellos han solicitado a instituciones públicas y privadas que estén vinculadas con las materias que son de reforma. Sí, porque critican mucho, pero no dicen si están invitando gente, ¿no? Expertos o académicos o gente que tiene que ver. Y en lugar de eso, más bien están abriendo investigaciones al presidente de la República desde el propio... La Comisión de Fiscalización ahora lo quiere invitar. Entonces es otro punto en contra, porque es evidente para la ciudadanía, por lo menos para mí y para muchos imagino, que es una persecución política, como lo ha dicho el propio ministro de Justicia, al presidente en un momento donde había un caso ya decidido en lo que es Chinchero, si lo abren ahorita en medio de esta coyuntura. Pero hay un detalle importante, o sea, ese es el problema en el Parlamento. El rol inquisidor, porque más allá de un rol fiscalizador, han tomado en algunos momentos ya roles inquisidores, algo mucho más severo, ¿no? Respecto al Ejecutivo. Buscarle, como se dice, ya es una exageración en algunos casos. No digo que no sea fiscalizar, esa es su función. El Parlamento representa, fiscaliza y legisla. Pero también, si ahora estamos con los proyectos de reforma constitucional, y justo sale esto, deberían pues no dejar de fiscalizar, pero también focalizar la agenda, que es lo que quiere la ciudadanía. Además, porque vas a fiscalizar un caso que fue decidido, que es casi como un caso juzgado. No es lo mismo, pero es muy parecido. Parlamentariamente ellos tienen control político. O sea, de que lo podrían hacer, lo podrían hacer. Lo pueden hacer, pero en esta coyuntura es bastante sospechoso. Pero más allá de eso también, es lo impertinente. Es lo impertinente, claro. Es lo impertinente. Porque, no es necesario en este momento. Porque ahorita la agenda está en la reforma constitucional. Entonces debería... Y justo al que propone la reforma se le quiere investigar.
lo cual también no se ve bien. Ese es el punto. Nosotros como ciudadanos que estamos mirando quizás esto desde afuera, vemos pues que... ¿Cómo queda el Congreso en este momento? ¿Cómo queda el Congreso en este momento con esta decisión? Incoherente. Incoherente. O sea, no se ve, digamos... Ellos dicen que son propositivos, que quieren sacar adelante el tema, pero sin embargo en la práctica, como te digo, por esta señal que mandan en el tema del control político, que trata de alguna otra manera de sacar o dejar, digamos, un poco en la sombra el tema del referéndum, el tema de la reforma constitucional, vamos nosotros pues teniendo mensajes equivocados. Mensajes equivocados, y además es una especie de crear un clima de incorrección alrededor del presidente de la República, que es justamente quien está proponiendo estas reformas. Pero es una respuesta legítima también, no, porque sí, políticamente el presidente también ha sido muy hábil comunicacionalmente, me refiero desde el punto de vista político. Y el presidente a ellos con este tema de la demora, bueno, que no es tanto una demora en el tema de las acusaciones constitucionales contra algunos magistrados. Y Nostroza, por ejemplo, que es increíble. Un mes y no pasa nada. Demorando más de la cuenta. Entonces, es de alguna otra manera un peso y contrapeso. Lo que una vez conversamos justamente acá, en el año 2016, se está dando. Esto es un balance de control y balance de poderes, lo que los americanos llaman el check and balance. No, este es un balance y control de poderes. Tenemos un ejecutivo, tenemos un legislativo, cada uno con un peso propio, y estamos notando cómo se va dando esta situación. Los arrinconan a unos con el tema de que, entre comillas, una supuesta demora en el caso de las acusaciones constitucionales, y por el otro lado le sacan el tema de tocar nuevamente casos chincheros y abrir una comisión investigadora. Pero más que balance de poderes, es una especie de... Es que es un juego perverso, porque un juego perverso, los peruanos lo que queremos es que simplemente se pongan de acuerdo y nos saquen adelante, ese es el gran problema. Ya tenemos que terminar, lamentablemente no hay mucho tiempo, tenemos que ir con parte del fútbol, que hoy día ha sido un día de fútbol, ¿no? Lamentablemente Perú perdió. Y con todo esto también el Perú puede perder si finalmente no se dan las reformas necesarias, si no se respetan los tiempos. ¿Y tú crees que con todo esto octubre va a ser el mes donde se convoque finalmente un referéndum, porque tiene que ser previa a la aprobación de los proyectos en el Congreso? O sea, es diciembre, para ti es una ilusión, y tú estás en temas electorales y estás en temas que tienen que ver con la materia. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, los meses y esperemos no los años para estas reformas. Yo te agradezco, muchísimas gracias por habernos acompañado, pocos minutos, pero nos has dado luces sobre el tema. A continuación veamos...